El Boeing 777 de Malaysia Airlines desapareció de los radares la madrugada del 8 de marzo en algún lugar entre Malasia y Vietnam. Continúa el misterio sobre la desaparición de un avión de Malaysian Airlines con 239 personas a bordo. Es como si se lo hubiera tragado el mar. Los investigadores han admitido por primera vez que esperan lo peor. Las autoridades de Malasia y Estados Unidos iniciaron una investigación sobre un posible acto terrorista. Se ha establecido que el avión MH370 de Malaysia Airlines fue secuestrado. El ministro de Transporte de Malasia dijo en rueda de prensa que no quieren revelar información que pueda afectar una investigación de esta naturaleza, porque envuelve amenazas a la seguridad. Las investigaciones revelan que el avión siguió una ruta de 25 grados en dirección del punto de referencia Igai. Luego habría efectuado un cambio de rumbo hacia el oeste. El avión fue desviado de su trayectoria hacia el Océano Índico por una persona con un profundo conocimiento de las rutas aéreas y de las posiciones de los radares. Forzosamente se trataría de un piloto experimentado, competente y en actividad. Los celulares con señal, la desactivación de radar con la torre de control, seguir volando por 4 horas, cambio de ruta y latitud. Esos son algunos de los detalles que llevaron a confirmar la teoría del secuestro. La posibilidad de que la nave se desintegró en el aire está latente. Por el momento, un avión vietnamita localizó 2 posibles trozos del fuselaje de la aeronave. Pareciera que definitivamente fue algo muy catastrófico, algo muy grande que no les dio el tiempo al piloto para reaccionar. El giro al oeste que desvió de su ruta al avión desaparecido de Malaysia Airlines habría sido realizado por medio de un sistema computarizado programado por alguien en la cabina del avión con mucho conocimiento sobre sistemas de aeronaves. Eso quiere decir que todos los escenarios, inclusive el de un atentado terrorista, están siendo considerados. Bueno, poco hay de nuevo en el misterio del avión desaparecido. Algunos detalles que son del día. Descubrieron que los archivos del simulador de vuelo del piloto del avión habían sido borrados. ¿Sí? Y ahora intentan reconstruir qué es lo que había querido hacer el piloto en su simulador. Dicen que intentó, que hizo simulaciones de aterrizaje en una zona que posiblemente coincide con uno de los destinos del desvío al cual podría haber ido el avión. El otro detalle es que cada vez hay más bronca en China contra la investigación que está llevando Malasia. Ustedes saben que Malasia, el país de donde sale el avión, este vuelo NH370 de Malaysian Airlines, tiene en esta compañía de bandera de Malasia su origen, pero iba a Pekín y la mayoría de los desaparecidos son de origen chino. Y ahí se empieza a notar la cuestión de la libertad de prensa. Los familiares de los chinos están sin contacto con la prensa, están encerrados. Como una manera de protestar, quieren declararse en huelga de hambre. ¿Por qué? Porque Malasia no les está dando la información y el propio gobierno chino está presentando quejas formales sobre la manera en que Malasia trató todo esto. Ahora Malasia dicen que ellos están compartiendo la información con todos los países que están buscando los aviones. Son 23 los países que están buscando los aviones y hay cantidad de barcos, de naves, de radares que están buscando a ver si el avión aparece, pero el avión no aparece. Mariana, más detalles. Así es, Rolando, y empiezan las hipótesis, sobre todo los lugares donde podría estar el avión. Se está hablando desde Pakistán hasta Kazajstán y distintas localidades en un radio de 10.000 kilómetros a la redonda del último punto, como hablábamos ayer, que fue la última emisión que hizo el avión 7 horas y media después del vuelo, que se ratificó con la información que dio la empresa Rolls-Royce, la de las turbinas del avión Boeing. Ahora, ¿cuán perdidos estarán Sí. que empiezan a conocerse y empiezan a estudiar las cosas que circulan por las redes sociales? Cuando uno sabe que por las redes sociales circula muchísima más información falsa, dibujada, historias verosímiles, inventadas, qué sé yo. Bueno, empiezan a estudiar estas cosas, fotos supuestas del avión en una selva. Gente que vio el avión en algunos lugares como en las Islas Maldivas. Si en los secuestros aparecen tipos que tienen seguro la pista de donde está alguien, imagínate con esto, que es un escándalo mundial, la cantidad de tipos que van a querer figurar diciendo que vieron el avión. Y el otro punto, Rolando, es que lo hablábamos también, los celulares, la emisión de señal de los celulares, familiares que habían dicho en un principio que llamaban a los celulares y que sonaban y que después se perdía la señal. Esa es otra de las explicaciones en donde quieren entender cómo más de 200 pasajeros, ninguno de ellos pudo emitir algún tipo de comunicación, si es que en principio
no sabían del estado de situación, hacia dónde viajaban realmente estos pasajeros, o si en su momento se les pidió a todos los equipos celulares que tenían a mano. Este es otro de los puntos de investigación. Horacio Calderón es analista internacional. Le voy a preguntar si esto ya se está convirtiendo en un conflicto entre países, ¿no? Por la manera en que se compartió o se escamoteó la información. Horacio, buenas noches. Buenas noches, Rolando. Efectivamente, yo comparto eso. Hay un conflicto entre países. Acá hubo un ocultamiento evidente de la información por parte del gobierno de Malasia. ¿Qué tenían? ¿Pasar un papelón? ¿Qué es lo que pensaban yo creo hacer? que hay una cuestión grave. Yo debo haber sido uno de los primeros que advirtió sobre la posibilidad de que hubiera algún tipo de acto criminal detrás de esto, cuando yo vi de dónde salía el avión, hacia dónde iba dirigido, porque había antecedentes. Se está esperando un ataque simultáneo hace mucho tiempo. Se teme que esto pueda ser incluso una prueba, un test de una nueva táctica terrorista. Y esto no, que sea desviar aviones. Que sea, atacar aviones de manera simultánea, como ocurrió en el año 2006, que fueron frustrados una operación para volar 10 aviones que iban desde Gran Bretaña con destino a los Estados Unidos y a Canadá, utilizando líquidos explosivos, ¿no? O sea, ese es el principal temor que tiene, por ejemplo, en este momento Estados Unidos, y que no pueden darlo a conocimiento público porque causaría pánico y obviamente obligaría... Causaría pánico y causaría crisis internacional. O sea, vos pensás que por ahí viene la cosa, por ahí viene el lado del escamoteo, para que no haya, otra vez no cunda el pánico como fue en el 9/11. Exactamente, y además el 2006 creó problemas, pero además que yo creo que hay una cuestión, para mi punto de vista es de fondo, y que fue planteada ya en el año 2009, erróneamente, gracias a Dios, cuando desapareció por algún tiempo el avión de Air France 443. En ese momento, por ejemplo, un ex agente especial del Departamento de Estado, experto en estas cuestiones, que estábamos en contacto permanente, ya temía y de alguna manera pudo compartir la información de que tuvieran, sobre todo, un gran especialista que tiene Al-Qaeda en fabricar este tipo de explosivos y de incluso ser un ideólogo de nuevas tácticas que están probando permanentemente. Eso no se va a decir, pero lo que yo he involucrado siempre como posibilidad, yo no excluyo ninguna hipótesis, que el avión esté estallado, que a lo mejor se haya caído, que un misil perdido, un solo resto. Que se haya suicidado el piloto, yo no excluyo nada, pero obviamente yo no soy especialista en pilotaje aéreo, soy especialista en contraterrorismo y en tratar de identificar una amenaza cuando yo creo que esa amenaza realmente puede concretar. Y acá creo que es el caso. Y esto que pareciera ser entonces como un ensayo previo a otro tipo de atentado. Es una hipótesis. ¿Qué países podrían temer por este ensayo en el caso de ser exitoso? Bueno, por supuesto, los principales blancos son Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, etcétera, pero todo depende de quiénes estén ideando esto. Sí. Si sigue, Mariana, el relato que uno está haciendo, que tiene bases en servicios de inteligencia occidentales, que no son las que salen comúnmente en los diarios, ¿cierto? Estos podrían ser, obviamente, los... Si ese fuera el caso, sí. ¿Estamos hablando de terroristas de qué nacionalidad? Yo diría que son terroristas de Al-Qaeda, que es multiétnico en esto, pero yo apuntaría más a los separatistas chinos, uigures, que tienen un movimiento terrorista conectado con Al-Qaeda, que es el movimiento islámico de Turquestán del Este. Claro, nosotros porque no conocemos nada de esa zona del mundo. Entonces, uno dice, ¿por qué un vuelo que sale de Malasia y lleva mayoría de pasajeros chinos? Y por ahí, entre los malasios y los chinos debe estar el problema. Claro, en una u otra punta. Y no solamente entre ellos, sino entre chinos y chinos mismos, porque en realidad los uigures están nada menos que la provincia de Xinjiang, que linda con Afganistán, son musulmanes, predominan la rama sunita y tienen un movimiento ligado a Al-Qaeda, cuyos dirigentes han estado inclusive en Pakistán y 2 fueron asesinados. Ahora, ahí. lo increíble para nosotros es pensar que esa gente pueda tener semejante dominio de la tecnología para hacer doblar un avión y sustraerlo a los radares, ¿no? O sea, ¿qué dominio tenían que tener? Si fuera el caso, obviamente acá hay una conspiración, sin duda, de origen criminal, más allá de cuál sea el objeto. O un servicio de inteligencia de alta sofisticación. De alta sofisticación. Parece un capítulo de 24. Yo te puedo, por ejemplo, comentar lo de los pasaportes actualmente, cómo pueden evadirse los pasaportes, inclusive lo más sofisticado como es el caso del pasaporte de los Estados Unidos que han adoptado varios países con el chip de radiofrecuencia,
porque hay grupos criminales que hacen que tienen todo un stock de pasaportes, incluso para ser vendidos a servicio de inteligencia, ¿no? Pero ¿cómo hacen? Buscan a lo mejor un Horacio Calderón, no sé, que no tiene, saben que no tiene dinero para viajar nunca, porque es a lo mejor no sé, un agricultor o una persona enferma, etc. Entonces me sacan a mí un pasaporte, o sacan un pasaporte a mi nombre, con mi cara, etcétera, y así se va reproduciendo. Perdón, le está diciendo que hay un mercado negro de pasaportes. Sí, si sí, no sí. Lo hablamos desde hace poco. Sí. ¿Y cuánto sale un pasaporte de esos? Puede llegar a valer un pasaporte, por ejemplo, con falsificado, con el nombre mío, que es desconocido para todo el mundo, que no tengo antecedente de ningún tipo. Pero la foto del que viaja. Con los datos biométricos, no solamente con la foto. Por ejemplo, cara de Juan Cruz, que tiene cara ahí de terrorista islámico. Teníamos dos y yo me ponía igual. Se han dicho de todo, terrorista islámico. Ahí con esa barrita está de terrorista islámico. Ahí le digo, joven suicida islámico. Le ponen un pasaporte con la cara de él. ¿Sabes lo que vale un pasaporte de esta carita, no? Un pasaporte, Rolando, de este tipo puede llegar a costar, por ejemplo, $100.000. O sea, cualquier organización terrorista o criminal puede pagar. Aparte existen. Lo puede costear. O sea, cuidado que esto no es una teoría. Sí. Perdón, $100.000, de lo cual al prestanombre le dan nada. Nada, ni se entera. $1.000. Los grandes, y no me quejaría tampoco. Los grandes servicios de inteligencia del mundo, Israel, etcétera, utilizan este tipo de metodología de adquirir pasaportes de personas que nunca van a viajar, pero cuyos datos biométricos se asemejen a la persona que los lleva. Como pasaba con el Chacal o como hemos visto en algunas películas. Entonces, eso es cercano a la realidad. Lo que no se sabe acá es qué es lo que estaban buscando, porque nadie, si fue un atentado, si fue un avión secuestrado, como tantos hubo en las últimas décadas, nadie se hizo cargo de para qué lo hizo. Esto es lo extraño. Pasan los días y nadie se hace cargo. Para algo lo hicieron todo esto. Ese es el temor que tienen de fondo, es que esto sea un ensayo. Y que si fue un ensayo exitoso, como es el caso, ¿qué pasaría si desaparecen 5 o 6 aviones de la misma manera? Un escándalo. No, es una situación de pánico mundial propia de gente realmente de alto nivel intelectual al cual no hay que desconocer, como es la red de Al-Qaeda, componentes Para empezar, se derrumba la industria aerocomercial. 20. O sea, No, se derrumba la globalización. Nadie más quiere bajar en avión. Está basada claro. en el movimiento de avión. Perdón, acá hay una cuestión fundamental, la experiencia y los precedentes. En el año 2006, vuelvo a recalcar, fue abortado un intento para volar 10 aviones que volaban, repito, de Gran Bretaña a Estados Unidos y a Canadá, llevando explosivos líquidos en su interior. Para que se den una idea, no es que no es que acá uno está teorizando, no, está la experiencia de esto. Y hay un experto. O sea, esto fue 5 años después de las Torres Gemelas. Sí, estamos hablando exactamente del año 2006, cuando estaba la guerra entre Israel y el Hezbollah en el Líbano, etc. Una cosa totalmente independiente. Pero en ese momento fue frustrado esto, gracias a Dios, porque eran 10 aviones y se podía haber tenido una similitud en cuanto a pérdidas humanas parecidas a la del 11 de septiembre, con el agravante de que yo creo que la gente no iba a viajar más en avión, iban a elegir barcos, no sé. ¿Por qué Malasia ocultó la información? ¿Me estás preguntando a mí? Muy concreto, yo creo que Malasia también tiene un problema grave con los uigures, lo mismo que Tailandia. Yo hablaba de Tailandia el otro día y ahora Tailandia parece como que detectaron un vuelo no identificado. ¿Qué es el tema? Tailandia y Malasia han capturado en numerosas oportunidades separatistas uigures y en lugar, por ejemplo, de decirle, bueno, los envían a otros países, los entregaron a China, en algunos casos fueron encarcelados y en otros casos fueron ejecutados. Y además te agrego 2 cosas. En el año 2012 se evitó, esto no salió y el gobierno chino no lo publicó, el estallido de un avión al cual habían introducido explosivos. ¿En dónde? Dentro de China, un vuelo creo que era Western China, algo por el estilo, que iba desde Xinjiang, de esta provincia separatista de la cual yo estoy hablando, con intentos separatistas, a Pekín. Pero anteriormente a eso hubo otro invento. Por ejemplo, entraron pasajeras al avión con latas de gaseosas. En las latas de gaseosa preparadas por un experto en terrorismo que tenía combustible, que era muy difícil de detectar como cualquier líquido. Bueno, abrieron las latas se abrieron, fueron al lugar más vulnerable que tiene el avión,
que no es solamente la cabina de piloto, sino el baño que está cerca de la sala, donde aparte está el combustible. Abrieron las latas, tiraron el combustible de las toallas, en todo lo que tuvieran a mano, le prendieron fuego. Por supuesto, el disparador que hay, no por fuego exactamente, sino por cigarrillo, otra cosa, dio la alarma, patearon la puerta, consiguieron reducir a la mujer que estaba dentro del baño, apagaron el incendio y el avión no cayó. Horacio, se hace difícil, porque se habla de que estos grupos en realidad no se adjudican ningún atentado. ¿Se hace difícil también reconocer desde dónde proviene y por qué estos grupos no se adjudican los atentados? Bueno, en este caso particular, por ejemplo, se trata de metamensajes. Por ejemplo, esto se ha hablado mucho de que por qué Irán niega el atentado contra la AMIA, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos saben, que la gente sabe que son ellos, pero lo niegan para no tener consecuencias judiciales, legales, internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Ese sería un caso. En este caso en particular, el temor que tienen especialistas de los Estados Unidos, aunque no se dé publicidad, para no causar pánico, es que pueda hacer una prueba o la prueba de una nueva táctica. Dios quiera que ellos se equivoquen, no yo, porque estoy transmitiendo una idea. Voy a sumar a Gustavo Jiménez, que es piloto e instructor de vuelo, y a Armando Carratalá, que es ingeniero en sistemas. Armando, ¿se puede intervenir un avión con una computadora? ¿Se puede efectivamente dominar un avión con una computadora y hacerlo desaparecer? Yo no podría responder esa pregunta, no tengo todo el conocimiento para responder esa pregunta concretamente, porque tiene sistemas de los cuales no tengo el expertise suficiente como para hacerlo. El año pasado hubo un par de anuncios, un par de alertas de distintos grupos de hackers sobre las vulnerabilidades de determinados sistemas. No sé si particularmente sobre el sistema de este avión, pero eso es lo máximo que puedo decir. No me gustaría generar una hipótesis o alguna idea que pudiera llegar a la conclusión de que ese fue el motivo por el cual lo tomaron. ¿Un avión puede dar esa curva así, tan pronunciada, y desaparecer de los radares? O sea, ¿hay casos habituales? No sé si habituales, tiene la capacidad de hacerlo. ¿O hay casos extraordinarios en los cuales se haya registrado esto? Pondría un ejemplo extremo. Con toda la tecnología que tenían los ingleses en Malvinas, nuestros pilotos se las arreglaron para desaparecer de los radares, eran radares de guerra. O sea, la capacidad del avión existe. Lo normal cuando uno hace un vuelo comercial es que vuele a la altitud de crucero y en el momento de iniciar el descenso se baje al aeropuerto que uno está previsto que vaya. La capacidad del avión sí, tiene capacidades que uno no utiliza, ¿no? Normalmente. Se habla de que el avión, los pilotos o quien lo manejara, hizo maniobras que realmente son para especialistas. Elevarlo a 45.000 pies, un Boeing que en realidad entiendo que no estaría permitido elevarlo, y después un descenso a 1.500 metros. Digo, ¿hay que ser realmente un especialista, un idóneo? ¿Es una maniobra riesgosa? No, a mí me suena a una desconexión del piloto automático, y si quisiera poner una hipótesis, podría ser que alguien intervino en la cabina, y si yo siempre me pongo en el lugar del piloto, estoy sentado, entra alguien a la cabina y me ataca, voy a tratar de repeler el ataque. Al levantarme del asiento, con solo empujar el comando del avión, desconectás el piloto automático. Eso puede generar que el avión, mientras yo esté luchando por el estilo, pierda digamos, la estabilidad que mantiene en un vuelo de crucero y pueda subir, hasta que alguien lo tome y lo haga bajar. O sea, el avión no es que no sube porque ese es su techo operativo, pero puede subir más de lo que está, y no es que no esté permitido, sino que tiene diseño para poder ir un poco más alto. ¿Y qué ocurriría después de los 45.000 pies, por ejemplo, que es lo permitido por la empresa Boeing? No está permitido por la empresa Boeing, es una limitación aerodinámica. Una recomendación, digamos. Sí. No, hay un punto en donde se llama el coffin corner del avión, que en la medida que van subiendo se va acercando la velocidad del sonido a la velocidad mínima de vuelo del avión. O sea, es una curva que cuando el avión va subiendo se va acercando a ese punto. Si acelera un poco de más, entra en lo que sería una pérdida de sustentación por alta velocidad. ¿Sí? Que solamente los aviones con el ala del Concorde pueden volar. Bien. O sea, por altísima velocidad el avión puede dejar de volar. Y está muy cerca, por la densidad del aire, de estar en la mínima velocidad de vuelo de baja velocidad. Entonces es un punto donde le llaman el coffin corner. Si acelero, deja de volar, y si desacelero, también deja de volar. Entonces los aviones vuelan el nivel de vuelo óptimo, que está bastante por debajo de eso, en donde está separada esa diferencia de alta velocidad y de baja velocidad. Durante esas 7 horas, a mí lo que más me intriga es qué pudo haber pasado con los pasajeros.
Porque 7 horas, 289 pasajeros eran. ¿Qué pasó? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, lo único que se me ocurre también, y vuelvo a ponerme en el cockpit, si yo tomo el control del avión para hacer alguna maldad, la puerta es blindada, la cierro y nadie se entera. Es blindada, ¿no? O sea, si yo soy el piloto y quiero estrellar el avión contra el mar o contra las Torres Gemelas o contra donde fuera, ¿cierro la puerta y no hay forma de que 289 pasajeros me la tiren abajo? Los que podrían llegar a tener un acceso en una situación de emergencia son los tripulación de cabina del avión, que poniendo un código secreto de la puerta, que tiene como un tecladito afuera, es la única manera de ingresar al cockpit en una cuestión de emergencia. Pero en 7 horas, por ejemplo, la tripulación de cabina mantiene contacto con los pilotos, imagino. O sea, en algún punto, ¿cada cuánto? ¿Cómo es el protocolo? Porque estamos hablando de 7 horas y media. El protocolo que usamos, cada media hora te vienen a visitar a ver si estás bien, si estás despierto. Ah, cada media hora. Sí. O sea, hay contacto todo el tiempo. Y la tripulación de cabina, si bien los pasajeros pueden estar ajenos a cualquier situación, la tripulación de cabina es la primera que llega a conocer si hay alguna normalidad con los pilotos y el copiloto. Yo puedo trabar la puerta de todas maneras para que no entre nadie. Sí. O sea, voluntariamente trabo la puerta y no entra nadie. Es una puerta blindada que a partir de la Torre Gemela se instalaron en todos los aviones, que fue una recomendación. O sea que en este caso una medida de seguridad podría haberse vuelto en contra del propio pasaje. Sí. Bueno, lo que pasa es que... Si el problema estaba entre el piloto y copiloto. Es que la medida de seguridad, evidentemente, si ese fuera el caso y eran los pilotos, no hay mucha defensa. Normalmente los pilotos queremos trabajar en esto, ir de un punto al otro, jubilarnos en esta actividad y hacer nuestro trabajo. Si entre ellos había algún asesino o algún terrorista que tal vez se llevan mucho tiempo para entrenarlo desde chiquito y lo hacen ingresar a una línea aérea para en algún momento dar un golpe. ¿Quién lo puede saber? Horacio, ¿por qué todas las miradas están puestas sobre el piloto? Los propios servicios de inteligencia, donde más están avanzando, sobre el piloto. Ahora están investigando si borró los archivos, si había hecho un ensayo de aterrizaje en las Islas Maldivas que podría estar en el recorrido del avión tantas horas después. ¿Por qué la única pista que se está siguiendo es la del piloto? Porque es la más simple de todas y nos quieren explicar lo más complejo. En fin, derivar la responsabilidad de una sola persona, pero para mi punto de vista toda esta operación ha requerido la participación de un equipo. No solamente dentro del avión, sino fuera de él. Consejos previos, entrenamientos previos, como pasó con las Torres Gemelas, que esto sería también bastante grave. Además, me parece un criterio reduccionista, como también es reduccionista, por ejemplo, como me dijeron a mí al aire, incluso en este canal, no es posible, no se puede sospechar de los pilotos. Entonces yo decía, pero esto es una posición corporativa, porque ante un drama de esta naturaleza yo creo que hay que sospechar de todo el mundo. ¿Se confirmó que la familia se había mudado al día siguiente o la hicieron desaparecer los propios malasios? Los últimos noticias del último minuto, antes de venir acá, era que decían que el hecho de que se hubiera borrado del simulador toda la información referente al último ejercicio virtual que hizo el piloto, podría deberse a lo que hace mucha gente, que es, hasta en las computadoras, liberar espacio. Por supuesto, es esto sospechoso. ¿Esa información, Armando, se puede recuperar? Depende del tipo de borrado, sí. Pero habitualmente se puede... O sea, si una persona no la quiere intencionalmente destruir, habitualmente uno la puede recuperar relativamente sencilla. Si alguien realmente la quiere destruir para que no pueda ser recuperable, hay herramientas especiales que hacen eso. Sí. Incluso formateado, ¿eh? Incluso aunque se formatee. Exactamente. Eso. Ahora hay una teoría que ustedes me podrán corregir, que también es de los últimos minutos, que hablaban de la posibilidad de que se hubiera alterado, y no saben si durante el vuelo o antes, la computadora de vuelo del avión. Claro, ahí sí ya es de ciencia ficción. ¿No? Pero de ciencia ficción sería, digamos, lo decrépito que están los servicios de inteligencia de varios países, pero además estamos hablando de la inteligencia satelital de China, de Rusia, de Japón, y de qué sirve... Bien, pero si el piloto ve que se altera algo de la computadora del avión, ¿no puede retomar el control manual? Totalmente. Salvo que sea o sea que ahí es doble, tendría que haber sacado al piloto y que la computadora lo altere. Si es cómplice no hace falta alterar la computadora. Claro, pero a lo mejor hay que ver para eso. Si yo voy de A a B y a mí el avión empieza a ir para otro lado donde yo quiero ir,
desconecto el piloto automático, me quedo con el avión, es totalmente... Puteás un rato largo a la computadora que se rompió y seguís vuelo. ¿Y el piloto tiene que reportar ese hecho? Me refiero a que cuando despega y nota que hubo un cambio en el destino, ¿eso lo tiene que reportar a control o tiene que dejarlo asentado en algún lado? Si vos te desvías de tu ruta... Sí. Normalmente cuando vos pones en marcha un avión comercial, en el momento que la torre de control te dice está autorizada la puesta en marcha, todos los puntos intermedios desde tu origen hacia tu destino saben que vos estás despegando y que a determinada hora vas a pasar por allá. O sea, cuando te entregan autorizado el plan de vuelo es porque todo eso está autorizado. Cualquier desvío de ese plan de vuelo hay que notificarlo por radio. O sea, si yo, ponele por tormenta, y especialmente después de las Torres Gemelas, yo tengo una nube de tormenta que me obliga a mí a desviarme 30 o 40 millas hacia un costado, tengo que notificar. Tengo la obligación. ¿Solamente a baja altura un radar no te ve? El radar de tránsito aéreo recibe del avión una información que el avión transmite cuando pasa el haz de radar por encima. Está bien, ahí se la desconectaron. Bien, ese la desconectaron. Ahí es el momento que desaparece. ¿Qué es lo único que aparece? Es el eco de la estructura del avión. Es un radar, o sea, pegan el eco, vuelve y la silueta del avión, digamos, en una forma electrónica, se presenta en el radar. ¿Esos son los radares militares? No, el radar de tránsito aéreo. Sí, hablemos del radar de tránsito aéreo. Si ese avión baja a la altura del piso, y sobre todo en un área de agua donde no hay radares de frontera, de búsqueda específica de contrabando, digamos, todo eso, es probable que no lo vea. Los radares más sofisticados operan hacia arriba y encima los de tránsito aéreo están diseñados para operar con los aviones en altitudes. O sea, no hay nivel de vuelo. ¿A partir de qué altura hacia abajo el radar no detecta el avión? Tiene que ver con la distancia del emisor, de la antena emisora. Ahora, Mariana, ¿qué se sabe de estas fotos, por ejemplo, que se están conociendo ahora? A mí me parece que es un montaje, digamos, no parece muy creíble. Que justo engancharon en la selva un avión que parece el de Malaysian Airlines. ¿Qué se sabe de eso? ¿Dónde salió? Salió de la red social Twitter, la publicaron algunos usuarios. Claro. Lo que pasa es que después de esa imagen algunos empezaron a desacreditarla. En realidad lo mismo pasó con algunas personas que señalaron a través de Twitter que habían visto pasar el avión a través de las Islas Maldivas. Es toda información que después se fue desacreditando a través de las redes Ahora, las sociales. Islas Maldivas es uno de los lugares que aparecía en las prácticas del simulador de vuelo del piloto. Sí, yo en el simulador que tengo en casa también. ¿Tuviste por las Maldivas? Sí. No sé si en las Yo ni sé Maldivas, dónde queda, escuchame. pero he aterrizado en las Islas Malvinas, he aterrizado en lugares en donde uno hoy, por un Google Earth, podés prácticamente volar en todas partes del mundo. Es más, un piloto profesional para llevar un avión a un destino no tiene necesidad de practicarlo en su casa. Programar la computadora desde arriba del avión, que yo tengo autonomía, no es que la computadora tiene un solo destino en sus posibilidades de ruta. Yo lo puedo programar para ir a cualquier lado y voy. O sea, tengo la total decisión del vuelo arriba del avión. No hace falta que nadie me diga o que yo lo tenga que practicar con anterioridad para ir a otro destino. Ahora, Horacio, ¿cómo es posible que desaparezca de los radares? Uno se imagina en este mundo tan controlado y donde los radares están por todos lados y puede haber un Google Earth que fotografía hasta la pileta de una casa. ¿Cómo es posible que un avión no quede registrado en ningún lado durante tanto trayecto? Muy simple, que hay parte de los espacios aéreos que no están debidamente protegidos por los radares, porque son radares que están lejos de ser los de última generación. Es decir, hay puntos ciegos. Hay puntos ciegos. Hay puntos ciegos, ¿no? Y además una cuestión, pero uno habla de radares, yo me pregunto, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, que tiene la mejor red de satélites militares del mundo, que yo creo que nos deja cubiertos prácticamente espacios sin poder, digamos, estudiar en cuanto al terreno, que pueden fotografiar y algo más, una chapa de un auto estacionado. ¿Se fotografían las cosechas? Exactamente, todo. Entonces, a mí me llama la atención... Son fotografías que son automáticas, no es que hay un señor que dice, ahora sacamos fotos. No. Entonces, a mí me llama la atención Estados Unidos, China, Rusia y otros países, Japón, etcétera, etcétera, ninguno tenga trazas del avión, porque los satélites filman. Entonces tienen obviamente digamos, tiempo, horas de filmación, o mucho más, o días de filmación, que volviendo hacia atrás, algo tiene que haber. Podrían identificar.
Esto no es teórico, Entonces, existe. Yo he hablado con gente preguntándole para no ¿no contestar. quiere decir que lo están escondiendo? Están escondiendo la información. Claro. ¿no? Y el peligro Y para no la mí dio. del ocultamiento de la información es que estén previendo realmente algo más... Lo peor. Algo más grave. Además podría ser, vamos a ver, son planos de conjeturas. Yo siempre diferencio la conjetura con algo que ya ocurrió y que entonces podía volver a clonarse, a reproducirse. ¿Qué podía pasar si este avión realmente aterrizó en algún lugar y que se le está exigiendo al país más perjudicado, después de Malasia, que es China, que tiene varias decenas de pasajeros de ese origen, algún tipo de retribución, rescate o de rescate, etcétera, para evitarles esto? Podía ser que la independencia de Xinjiang, podía ser la liberación de cientos de prisioneros, no sabemos, pero realmente hay que ver. Ustedes, por favor, me corrigen. Estamos hablando de un avión de 300 toneladas, que requiere una pista de 2,5 kilómetros aproximadamente, salvo que sea un aterrizaje forzoso, con los frenos al máximo, y que a lo mejor en lugar de necesitar una pista de 2,5 kilómetros, puedan hacerlo en una de 1,5 kilómetros con todas las consecuencias del caso. ¿Cierto? Pero los satélites saben perfectamente. Yo hablaba de Australia, me decían Australia, no. Australia sí. Hay un aeropuerto australiano, donde nunca iba a ir este avión, que se llama de Coco no sé cuánto, que tiene una pista apta para que este avión aterrice. Y hay otras pistas que están abandonadas. Pero para que ese avión pueda aterrizar, tiene que tener por lo menos una pista con algún tipo de indicación, o serán con balizas. Ustedes me tienen, por favor. Sobre todo tiene que contar con la decisión del piloto de ir a un lugar. Del piloto en el lugar. Y tener el lugar donde aterrizar. Yo quiero apuntar en una de las hipótesis que están sobrevolando, que tiene que ver con alguien que en Twitter publicó, un bloguero de aviación, Keith Leatherwood, dijo que el avión se escondió en la sombra de otro avión. ¿Esto es posible? ¿Existe? Es posible, sí, claro que ¿Cómo es eso? Y si un avión va volando y vos venís por atrás y te pones abajo de ese avión, el haz del radar va a tomar solo un eco. Ahora, pero tenés que estar muy cerca. Es una maniobra sencilla. Y el otro te esconda. Sí. Claro. Acceda. ¿Puedo hablarlo con una experiencia? A ver. Pues es importante. Durante la guerra de Malvinas, por supuesto que estamos hablando de muchísimos años después, 30 años después. La tecnología ha cambiado. Uno de los aviones que partió con armas desde Libia con destino a la Argentina, que ya había sido identificado que no era una operación que donde se enviaban frutas, verduras, etcétera, para vender, con el acuerdo muy poco conocido de Argelian Airlines, de la línea aérea argelina y del gobierno de Argelia. Como ese avión argentino ya estaba siendo buscado por un Vulcan para ser derribado, se pegó prácticamente a la cola del avión. No conozco la distancia exacta para evitar que hubiera algún tipo de inconveniente. Y entonces, o se confundía realmente que fuera un solo avión, pero ese avión nuestro, de hecho, viajó sobre prácticamente la estela, muy cercano al avión de argelino, rumbo por el Mediterráneo, por el norte de África, donde había países que miraban para otro lado, bajó en las Islas Canarias, donde los gallegos, entre comillas, canarios, miraban para otro lado porque sabían que había un avión con armas, etc. O sea, con esa experiencia diría que en el año 1982 hubo un caso de eso, una triquiñuela al estilo argentino que dio resultado. Pero yo pregunto, si el avión se escondió en la sombra de otro para evitar los radares, ¿el otro avión no reporta ese incidente? Digo, porque eso o se transforma o no en un incidente. puede no enterarse. Ah, puede no enterarse. Porque está el avión delante, no detrás, ¿no? Sí. Yo una vez en Europa estaba volando un avión carguero, un Jumbo, un 747, y nos avisó el control que iba a venir un caza francés a investigarlo. ¿En el aire? Sí, y porque nos dijeron, se les va a poner el avión abajo, a una distancia prudencial, ustedes mantengan rumbo y altura, nos dijeron. Y lo vimos venir, pero lo vimos venir porque estábamos avisados en un puntito negro. Y luego el avión se puso abajo nuestro, dice, ya lo investigamos todo y se fue. No nos dimos cuenta de nada, o sea, no hubo... O sea, se puede hacer la maniobra. Ahora, ¿hasta cuándo? Llega un Lo momento que pasa el es que si se hubiera tiene detectado que había algo aterrizar. irregular en el avión, un avión de guerra alcanza rápidamente a un avión... ¿Pero un comercial? Una vez me tocó... Dependiendo de la distancia del avión interceptor. Si el avión interceptor no llega a tiempo,
por supuesto... Pero la velocidad que viaja un avión de guerra. A mí Claro. una vez, en una Pues pista hablo de la clandestina, distancia, acá en el Chaco, la Fuerza Aérea me hizo hacer un ejercicio. Que yo me fui en una avioneta clandestina y me mandaron, me dijeron, escóndanse. Y me dijeron, en 15 minutos los encontramos. Y a los 15 minutos apareció una 4 de la nada, no tengo una pobre avioneta tampoco, se nos paró al lado y un susto, porque se puso así y hizo... Casi nos da vuelta a nosotros en el aire. La sensación de que se te viene semejante bicho, se te para al lado y después se va. No olvidemos que las Torres Gemelas no llegó ningún avión de guerra a detener a esto. Eso es verdad. Pero porque no lo sospechaban, porque era un vuelo de línea. ¿Hay algún ejemplo de tantos días sin haber encontrado el rastro de un avión? No me puse a ver la cantidad de veces, pero hay aviones que se han perdido y no se han encontrado nunca. Eso, hay efectivamente aviones en los que no haya ni un chaleco salvavidas que se haya encontrado. Uno para la Argentina. Hay un DC-4 de la Fuerza Aérea Argentina en su viaje de graduación, se perdió en el Amazonas y no se supo nunca nada. Nunca se encontró. ¿Pero qué tamaño es ese avión? Un DC-4, un cuatrimotor a pistones, del año 50. No, fue el año 1965. 65. El Tango Charlie. Ahora, en el caso de que la hipótesis de Calderón de que hay estados que ocultan información sea cierta, si el avión, había un mapa con 600 posibles pistas de aterrizaje cerca, ¿puede ser que el avión haya aterrizado y que algún estado esté ocultando la información de que el avión aterrizó? No se puede descartar. Pero si eso sucedió, si alguien se secuestró un avión y el Estado colaboró, es casi para una declaración de guerra. Es un estado de guerra. Es una pistola humeante, como dicen, ¿no? Un casus belli. Puede ser un casus belli. O sea, secuestraron 289 personas de un avión. Es declaración de guerra. Es declaración de guerra, Se hablaba de Pakistán. Pakistán, que después de Osama Bin Laden pasó un tremendo, como decimos nosotros, papelón, por la forma en que fue asesinado y secuestrado el cadáver de Osama Bin Laden. Ellos aseguran que ningún avión penetró el estado aéreo de ellos, por lo menos identificado, conmovedor. Porque lo hubieran derribado. Esa fue la explicación del gobierno de Pakistán, que yo creo que Pakistán no se arriesgaría a albergar un avión de este tipo. A lo mejor sí, zonas de Afganistán, si es que pudo llegar el avión, controladas por el talibán, que además desconoció este tipo de participación. También, pero en Afganistán también están los estadounidenses. Exactamente. Van a decir que el cielo de Afganistán no está controlado, debe ser más controlado que nadie, que ninguno. A veces yo creo que nosotros nos basamos mucho en la eficiencia de la tecnología americana, de la inteligencia americana, y yo creo que a veces la inteligencia americana llega demasiado tarde a veces. De hecho, la Argentina vendió un laboratorio nuclear a Cuba y los americanos se desayunaron cuando se hizo la inauguración. ¿Llega tarde porque quiere o llega tarde...? Por ineficiencia. No, puede ser que llegue tarde para decirle al gobierno, seguí financiándome porque llegamos tarde porque no tenemos los fondos suficientes. Acá hay una cuestión. Yo creo que el servicio de inteligencia americano aún hoy todavía no ha sido, modificado, ayornado después de la Guerra Fría, donde existían, para evitar el espionaje justamente, los distintos compartimentos de los departamentos de inteligencia, operaciones, etcétera, etcétera. Eso se conocía a un escalón mucho más alto, ¿no? Y yo creo que ellos adolecen de eso. Pasó durante la época de Bill Clinton, donde toda la información de Al-Qaeda a través de las computadoras llevaba a un file, a una carpeta equivocada. Entonces, yo creo que a veces uno dice, bueno, la excelencia de la tecnología no siempre suplanta la inteligencia humana de la gente implantado en el terreno. Se llama Human Intelligence. Vamos a hacer un juego casi macabro, pero bueno, vamos a hacerlo así, como si tuviéramos que apostar. Hipótesis del ataque terrorista. Esta es la que, dado el nivel de oscuridad que hay en todo esto, sería la que suscribís vos, Horacio. La mía es criminal, no terrorista exclusivamente, ¿no? Y bueno, ¿y qué diferencia habría? ¿Para qué? ¿Un loco suicida? Por ejemplo, no, pero por ejemplo podría ser un chantaje determinado del gobierno chino, causar terror o causar temor, pero no ser a lo mejor específica. Es una cuestión tipológica, ¿no? No ser exactamente un ataque terrorista. Bueno, pero es para infundir miedo y para negociar después. Si vos a mí me decís jugate algo, yo no excluyo nada, me juego a una conspiración, porque yo creo que esto no puede ser la obra de un piloto desequilibrado, como dicen, que está enojado con el gobierno porque encarcelaron a un amigo gay, ese tipo de cosas. A mí me parece totalmente reduccionista. Esto tiene que tener un análisis... Una logística para ser llevado a cabo. Exacto, y el análisis
tiene que ser un análisis holístico, primero que todo, y después bajar de lo general a lo particular. Porque todos los analistas tenemos un problema con estas cosas. Estamos sometidos a una especie de waterboarding electronic. O sea, una tortura electrónica, porque tenemos 1000 informaciones al mismo tiempo, como muy bien decía, redes sociales, grandes medios internacionales, contradictorias, etcétera, que analizar. Entonces uno tiene que reducirse e ir a lo más concreto para por lo menos llevar la visión más lógica. Cuando los ojos miran hacia el piloto es cuando crece la hipótesis del secuestro, que el piloto o el copiloto podrían haber secuestrado el avión. ¿Sí? Por eso es que se está rastreando tanto el simulador de vuelo del piloto, un hombre experimentado. ¿Qué le pasó a este hombre? Se había pasado al fundamentalismo. En Malasia hay grupos fundamentalistas musulmanes. Este hombre, que era un piloto probo, sí, era un piloto impecable, de pronto tenía una doble vida y era un fundamentalista oculto y se le dio por secuestrar el avión. Pero aún así no se entiende para qué lo hizo. Pero Horacio, ¿se puede llevar adelante una operación solo con los 2 pilotos? ¿No necesitarían ayuda de alguien que esté en la tripulación? Por eso yo hablo de una conspiración. Incluso además, acá se borró el mapa el nombre de un ingeniero aeronáutico, para que se entienda la palabra, embarcado en el avión, creo que había otros más, ¿cierto? Que es un hombre con una profunda, con un profundo sentimiento religioso. Claro, uno no puede tampoco estigmatizar a alguien religioso, pero yo creo... ¿Estaba entre los pasajeros? Sí, quiero ser puntual con respecto a lo que pregunta Mariana, que esto, para mi punto de vista, tiene una envergadura tal que de no haber sido un atentado, una deflagración en el aire, que podía decir, bueno, se desintegró el avión, pero eso no puede escapar a la detección de los satélites. Entonces, yo creo más que en una conspiración, salvo que me equivoco, como hipótesis, como una hipótesis más, salvo que se demuestre lo contrario de manera... ¿Cómo es eso? Había entre el pasajero, ¿había qué? Es decir, se llama un ingeniero aeronáutico, diríamos nosotros, ¿no? Un ingeniero aeronáutico, más de uno. ¿De qué origen? De origen, por supuesto, uno había malayo, había otro chino, y el más... Había ingenieros aeronáuticos. Cuidado que había también bordo. 2 ciudadanos americanos en vuelo. Había 2 ciudadanos americanos. Yo tengo la lista de vuelo ahora, lástima que no la pude... Perdón, ¿es habitual que varios ingenieros aeronáuticos viajen juntos? Bueno, había un congreso. Iban a un congreso, claro. ¿Había un congreso o no había un congreso? No, yo diría que lo habitual... ¿Puede ser un congreso? Bueno. No, lo habitual es que un avión de esta característica, estamos hablando de un avión de 300 toneladas de peso, un instrumental sofisticado, etcétera, tenga que tener dentro de su tripulación por lo menos un ingeniero o 2 ingenieros de vuelo. Pues también si infarta uno, pasa algo, tiene que haber alguien que lo reemplace. Ustedes, por favor, me corrigen. A mi juicio, un ingeniero de vuelo no es nada necesario en los aviones de la tecnología actual. Pero conocen todo lo que sucede con esto. Es decir, un ingeniero... A ver, eso es importante. ¿Pero era parte de la tripulación, el ingeniero de vuelo, o parte del pasaje? No, el ingeniero de vuelo era parte del sospechoso, parte del pasaje. Que iba, te digo más exactamente, a prestar servicios por Malaysian Airlines, pero a una subsidiaria de Malaysian Airlines que se llama Mass Flight o algo. O sea, no estaba trabajando, pero era parte de Malaysian Airlines. Parte de cosas. Entonces él está también siendo investigado, al igual que el piloto, al igual que el copiloto que se llama Rajid Abdul Hamid. Eso no significa absolutamente nada porque el 95% de todos los miembros del Islam, que son 1.300 personas, son gente pacífica. O sea, esto no significa estigmatizarlo. Pero eso se explica por qué el gobierno de Malasia ocultó tanto la información, porque el principal ocultador hasta ahora de información fue el gobierno de Malasia. Sí, pero también el gobierno de Malasia, bueno, al entregar, por ejemplo, detenidos uigures por un delito cometido en su propio país y exportarlos a China, porque fue una exportación en el sentido de la palabra, deportarlos a China, ¿cierto? Es un golpe que podría significar una venganza contra el gobierno chino y contra el gobierno malayo al mismo tiempo. Y vos dijiste algo importante. El gobierno malayo investigó y detuvo a miembros de un grupo que se llamaba Grupo de Mujahedins de Malasia. Mujahedin es combatiente islámico. En el año, si no me equivoco, disculpame porque mi database también funciona, a veces tiene algún fallo, en el año 2004, justo a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre. O sea que dentro de Malasia, como dentro de Tailandia, de todos estos países,
existen este tipo de grupos, pero a mí lo que más me preocupa es el link que tiene el grupo separatista UR con la red Al-Qaeda, claro, que funciona sobre todo en Pakistán, Yemen, etc. La otra hipótesis es la de la falla técnica, ¿sí? Y acá es donde empezamos todos a mirar a los pilotos, te miro. Digamos, ¿qué pasó? Pudo haber sido una falla técnica, se precipitó y los restos están en el océano y no aparecen. Esta es la otra, ahí donde se mira a la industria aeronáutica. Así, bueno, fue una falla técnica y todos estamos imaginando una gran conspiración, pero hay cosas que lo desmienten. Una falla estructural deja rastros. O sea, si un avión se despedaza en el aire, algo queda siempre. Cuando el Challenger se despedazó en el reingreso a la atmósfera, se recuperó gran parte de la aeronave y vino tomando fuego en el reingreso. Un avión que estalla, un avión que se estrella en algún lado, siempre deja rastros. Aún cuando haya sido sobrevolando el mar, por ejemplo. Sí, hay un montón de cosas que explotan siempre. En el Airbus de Air France, el avión se fue prácticamente entero al fondo del mar, que es lo que dicen, encontraron un montón de cosas flotando. La cola fue la primera que apareció. Que estaba Sobre flotando. todo tengamos en cuenta que hay 26 países con 40 aeronaves y 34 barcos buscando el resto del avión. Salvo que estén buscando el lugar equivocado. No hay muchas alternativas. ¿Después de 11 días pueden estar buscando el lugar equivocado? Sí. Sí, porque el abanico es tan amplio. Sí, 10.000 kilómetros. A mí me preguntan cómo vos podés anticipar un atentado como el tema de la torre el de Londres y tal cuestiones. Bueno, yo qué haría si fuera, me pusiera en la cabeza de un terrorista, porque si uno quiere averiguar dónde se puede atacar, hay que ponerse en el cerebro de ellos. ¿Qué haría yo? Llevaría el avión hacia el Océano Índico y lo fondearía en el lugar donde yo sé, por ser piloto o por ser ingeniero de vuelo o por haberlo planificado antes, que ese lugar es un punto ciego para momentáneo, por ejemplo. A ver, vos como piloto, si te dijeran como desafío, ¿dónde esconderías semejante avión? Lo fondeo. Difícil esconderlo, ¿no? Fondearlo. Pero, ¿fondearlo que abajo del agua? Tirarlo, digamos, de punta en un lugar así. Yo creo que si viviéramos en otro país nada más, en el medio de la Patagonia, en un país que no está cubierto por radar, muchos puntos ciegos tiene, supongo que algún lugar, aterrizar el avión en el medio de la Patagonia en lugares inhóspitos puede llegar a ser desaparecido. Hubo un avión inglés que cruzó la cordillera una vez que se estrelló, apenas se estrelló lo tapó la luz y apareció como 50 años después cuando bajó a través del glaciar. Las alternativas, creo, para ocultar un avión o para estrellarlo son muchísimas. Y la última hipótesis es la hipótesis del hackeo por computadora. Si esto pudo haber sucedido, el transbordador dejó de funcionar aproximadamente 1 hora después del despegue. Tuvieron algo que ver las computadoras y ahí miramos a los ingenieros en sistema. De todas formas tendría que haber un móvil, ¿no? O sea, el hackeo es simplemente una forma de controlar el avión y no quita el móvil hacia dónde querían, por qué lo querían hackear. Claro, pero esto cerraría con la hipótesis de Calderón. Si están ensayando y han encontrado una nueva tecnología para, no sé, desviar aviones por computadora. Yo creo que esa tecnología no es tan existe. fácil. Ajá. A ver, muchas veces se considera el hackeo simplemente que el sistema se comporte de una forma distinta. No significa necesariamente que pueda tomar control sobre él, ¿no? Entonces, o muchas veces se simula de que consigo determinados datos y hackeé el sistema. Pero nada más que consigo los datos. Eso no quiere decir que yo pueda alterar los datos. Entonces hay una serie de elementos que uno tiene que ir juntando para ver si realmente ese hackeo tiene alguna utilidad. Si ese fue el caso, que no se puede descartar, todas las hipótesis que escucho, de todas formas debería haber un móvil, ¿no? Eso simplemente con el objetivo de tomar el control. Muchachos, les agradezco mucho el análisis e intentar preguntarnos qué fue lo que pasó con el avión desaparecido. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros vamos a la pausa. Cuando volvamos...